Pensemos en un campus universitario, un lugar que debería ser sinónimo de aprendizaje, de crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando ese espacio se vuelve un escenario de peligro? A veces, un solo suceso, uno solo, puede obligar a toda una comunidad a detenerse, a reflexionar y, lo más importante, a actuar para proteger a su gente. Y es que esta es la historia de cómo una tragedia, la pérdida de un joven estudiante, se convirtió en un poderoso motor de cambio. Vamos a ver cómo una comunidad logró transformar su dolor en un plan de acción concreto para construir un futuro mucho más seguro. Bueno, todo nos remonta a agosto de 2019. La muerte del estudiante de primer año TJ Avery, después de un siniestro vial, fue el punto de quiebre. Y aquí es donde la historia da un giro, porque la Colorado State University no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, formó un grupo de trabajo para analizar muy a fondo la seguridad en el transporte y la movilidad. Y ojo, no fue una respuesta para la foto, ¿eh? Crearon un mandato súper claro y ambicioso. Dijeron, a ver, vamos a analizar todo. O sea, cómo se mueve la gente a pie, en auto, en bici, en scooter, todo. Reunieron a personas expertas de la universidad y de la ciudad, analizaron años de datos y hasta contrataron a gente de fuera para tener una visión completamente objetiva del problema. Ok, entonces, se pusieron a trabajar. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues los datos contaron una historia muy, pero muy clara sobre los desafíos que enfrentaba el campus. Pongan atención a este primer dato, que es tremendo. El 60%, 6 de cada 10 siniestros viales donde había personas lesionadas, involucraban a alguien que iba en bicicleta. Esto, pues, ya nos dice muchísimo sobre quiénes estaban en una situación de mayor vulnerabilidad. Y no solo eso, el problema era la gravedad. Un 30% de todas las colisiones que se reportaron terminaron con lesiones serias. O sea, no estamos hablando de raspones o golpes leves, sino de un problema que ponía en riesgo la integridad y la vida de la gente. Era urgente. Pero a ver, aquí la cosa se pone más compleja. No todo era culpa de la infraestructura. El análisis también mostró que casi 1 de cada 5 personas que usaban la bicicleta no cumplía con las normas de tránsito. Esto demostraba que la solución tenía que ir por dos lados. Sí, mejorar el diseño del campus, pero también trabajar en el comportamiento de la comunidad. Y esta cita del informe de verdad le da al clavo, lo resume perfecto. Básicamente lo que dice es, el campus se diseñó en una época en la que el rey era el coche, pero hoy la realidad es otra. Hay bicicletas, patinetas, gente caminando por todos lados y la infraestructura simplemente se quedó muy atrás. Entonces, con todo este diagnóstico en la mano, ¿qué se hizo? Pues no se pusieron a tapar hoyos o a poner parches, no. Desarrollaron un plan integral, un enfoque con 4 pilares para cambiar el sistema de raíz. Y aquí están. El plan se sostiene sobre estos 4 pilares. Hacer que se cumplan las reglas, mejorar la infraestructura, modernizar las políticas y, súper importante, la educación. La clave es que no son ideas sueltas. Piensen que son como las 4 patas de una mesa. Si falta una, todo se desbalancea. Tienen que funcionar en conjunto. Muy bien, todo esto suena muy bien en papel, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve en la práctica? Vamos a desglosar las acciones concretas que propusieron para cada uno de estos pilares. Empecemos con el cumplimiento de la ley. Sí, se propuso aumentar el personal policial, pero con un enfoque muy diferente. No se trataba de tener más gente poniendo multas, sino de crear un equipo especializado en tránsito. Y fíjense en esto, querían reclutar oficiales con habilidades para educar, para negociar e incluso equiparlos con bicis eléctricas para estar más cerca de la comunidad. El chiste era prevenir, no solo castigar. Esta frase es clave para entender lo que viene. El campus dejó de ser un lugar al que solo se va a clases y ya. Ahora es un hogar, es un destino. Y un hogar, pues, necesita ser un lugar seguro para todas y todos. Y para lograr eso, se necesita invertir. Y vaya que se propuso una inversión seria, casi $8 millones. ¿Para qué? Para modernizarlo todo. Intersecciones para vehículos, claro, pero también proyectos enfocados solo en bicicletas y peatones. Y hasta el desarrollo de una zona completamente nueva. La idea era rediseñar el espacio pensando en la seguridad de toda la gente. Ahora, el tercer pilar, las políticas. Y aquí propusieron algo que de verdad cambia las reglas del juego, adoptar la visión cero. ¿Y qué es eso? Es una filosofía súper poderosa que dice, ninguna muerte o lesión grave en el tránsito es aceptable. Cero. Punto. Y eso significa que el sistema, las calles, las reglas, todo, tiene que estar diseñado para proteger la vida humana, asumiendo que las personas a veces cometemos errores. En la práctica, esto se ve así de claro.
Antes, el enfoque eran las vialidades para coches. El nuevo enfoque es de calles completas, o sea, calles seguras y accesibles para quienes caminan, andan en bici o usan transporte público. Se trata de dejar atrás las guías viejas y adoptar las mejores prácticas. Y algo fundamental, pasar de un mantenimiento que reacciona a los problemas a uno que los previene activamente. Y llegamos al cuarto y último pilar, la educación. Porque de nada sirve tener calles perfectas y reglas claras si la gente no las conoce. Por eso propusieron hacer obligatoria una capacitación para todo el alumnado de nuevo ingreso. Lanzar una campaña de comunicación con un lema genial: RAMs se cuidan entre RAMs. E incluso dar incentivos positivos a quienes se mueven de forma segura. Se trata de crear cultura. Y es que, si lo pensamos bien, todo esto nos lleva a un punto central. Esta iniciativa no es solo un montón de proyectos o un nuevo reglamento, es algo mucho más profundo. Es el esfuerzo consciente por construir una cultura del cuidado. La meta final es que esa frase, RAMs se cuidan entre RAMs, no sea solo un eslogan bonito en un póster. Se busca que se convierta en acciones reales, en la forma en que cada persona se mueve por el campus, que la seguridad deje de ser una obligación impuesta para convertirse en una expresión de cuidado comunitario, donde cada quien es responsable del bienestar de los demás. Al final, la gran lección de esta historia es que la seguridad no es solo cosa de semáforos, de cemento o de multas, es, sobre todo, una responsabilidad compartida. Y esto nos deja con una reflexión: ¿cómo construimos en nuestras propias comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, esa cultura del cuidado? Una pregunta que sin duda vale la pena hacernos.